Buen día. En primera instancia agradecemos la oportunidad que nos ha brindado la Red Iberoamericana de Pedagogía. A continuación les presento al grupo de investigación de epistemología, TICS y transdisciplinariedad. Ellos son la docente investigadora Mayra Ruiz, los estudiantes Alexandre Castellanos, Lady Alvarado, Juan Sebastián y quien les habla, Marta Roa, directora del grupo de investigación. La experiencia que vamos a compartir en este simposio internacional parte de dos asignaturas que oriento en la Corporación Universitaria Remington. Ellas son competencias comunicativas y metodología de la investigación. En cada una de estas, respectivamente, en competencias comunicativas, surge la pregunta por cuál ha sido la influencia de las TICs en la lectoescritura. Y en metodología de la investigación surge un proyecto de investigación sobre la necesidad del conocimiento y la capacitación en prevención de emergencias. Sin embargo, cuando nos constituimos ya como grupo, iniciamos una indagación sobre la noción de conocimiento que ha orientado la formación de los profesionales en las instituciones educativas universitarias. Es así como nosotros encontramos que se ha dado privilegio al conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, a ese conocimiento, encontrando uno de los textos de Violeta Guyot, Prácticas del Conocimiento, un abordaje epistemológico, encontramos la siguiente cita que vale la pena de alguna manera tener en cuenta, abro comillas: desde la ciencia y la filosofía se ha instalado la crítica de cierta forma de racionalidad científica que desde el surgimiento mismo de la ciencia moderna y asociado a intereses políticos y económicos de las grandes potencias posibilitó el establecimiento de sistemas de relaciones del hombre con la naturaleza. Cierro comillas. Esta relación en la que, según también sigue indicando Violeta Guyot, ha generado un riesgo para el porvenir de la humanidad y del planeta. ¿Por qué? Por esas prácticas extractivas que han venido de alguna manera acabando con todos los recursos, el agua, el aire, las especies animales, vegetales. Es así como la pregunta de nosotros es, bueno, frente a todo esto hay que estar prevenidos, porque si ya padecemos una crisis en la que la ciencia ha tenido gran influencia, debemos empezar a mirar cómo hacer. De hecho, Violeta Guyot habla que en los años 90 se hizo una serie de cuestionamientos sobre el concepto de neutralidad valorativa, sobre el que la ciencia se ha fundamentado, sobre ese concepto de neutralidad valorativa y objetividad. Y más aún sabiendo que hoy en día las TICs son de las tecnologías que de alguna manera están atravesando las formas de vida de los individuos. Y Violeta Guyot al respecto señala, abro comillas: la revolución multimedia ha producido modos de representación vinculados a la primacía que se le ha dado a la imagen de lo visible sobre lo inteligible, es decir, el papel poderoso que ha tenido todo lo que es propiamente lo visual, las TICs, incluso como ella señala, construyendo en los niños nuevas formas de relación entre ver y entender, aún antes de que aprendan a leer, a escribir y a hablar, cierro comillas. ¿Esto qué indica? Que tanto el problema de la prevención de emergencias como el problema del manejo de las TICs en la lectoescritura es algo que nos debe a nosotros preocupar como instituciones educativas a la hora de formar los profesionales. Es así como nosotros empezamos. Bueno, si las TICs son la herramienta con la cual nos comunicamos y nos informamos, ¿cómo hacemos para que éstas se conviertan ahora en la posibilidad de revertir esos problemas que se han venido generando por la ciencia y la tecnología? Ahí es donde la misma Violeta Guyot nos sugiere que debemos empezar a buscar nuevos paradigmas. ¿Qué paradigmas? Encontramos el paradigma de la complejidad a partir de Ilya Prigogine, quien señala acerca de las leyes del caos, precisamente la importancia de que tengamos en cuenta lo siguiente, abro comillas: la introducción del caos nos obliga a generalizar la noción de ley de la naturaleza y a introducir en ella los conceptos de probabilidad y irreversibilidad, es decir, cierro comillas, que debemos dejar de pensar que el tiempo es reversible, unívoco, que podemos medirlo, cuantificarlo, y de este sentido es como necesitamos de alguna manera empezar a utilizar en la investigación nuevas formas de investigación, nuevos paradigmas de indagación, y por ello recaemos en lo que es el paradigma de la epistemología de la complejidad, y así empezamos a buscar e indagar en los enfoques y estrategias del paradigma cualitativo.
Así es como empezamos a hacer nuestra indagación, y la mercadóloga, que es la docente que también nos acompaña en este proceso, nos va a hablar de cuál ha sido el significado del proceso de decidirnos por enfoques cualitativos. Gracias. Buen día. Al hablar de nuevas alternativas epistemológicas, es necesario hacer énfasis en nuevos métodos para indagar. En nuestra investigación, partiendo de la experiencia que tuvimos de tener varias disciplinas, la filosofía desde el punto de vista de la profesora Marta y el mercadeo desde mi punto de vista, tuvimos una discusión bastante radical donde evaluamos la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Dentro de lo cualitativo, de lo cuantitativo mirábamos la importancia de conocer datos totalmente cerrados, población de objeto, fórmula, muestra, buscar generalidades a partir de las estadísticas, y dentro de la parte cualitativa, enfocándonos en las ciencias sociales, vimos que era pues apropiada porque esta comprende la situación cotidiana de la realidad, la situación histórica de la realidad y del mismo sujeto. Dentro de nuestra investigación buscamos rescatar la importancia del paradigma cualitativo fundamentado teóricamente con Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez, donde resaltan qué importancia tiene el papel del investigador para que no se excluya la subjetividad que hace parte del conglomerado social y el mundo sociocultural. Las particularidades de lo específico es lo que nos permite conocer lo que realmente acontece en el contexto. Como citamos con Elsie Bonilla y Penélope, abre comillas, la regla de oro del método científico es abordar el conocimiento de la realidad social a partir de sus propios parámetros, los individuos, sus hogares, sus grupos de referencia, sus comunidades y la relación que tejen son realidades concretas y específicas. Cierra comillas. Esto nos permite comprender que al implementar alternativas metodológicas, los resultados de investigación son buscar estrategias para concientizar al sujeto del mal uso de las tecnologías en sus formas de aprender, representarse al mundo, ejercer la profesión, y para conocer la subjetividad determinada en el uso de las TIC, las nociones del conocimiento de ciencia, como lo evidencia Violeta Guyot en su libro, donde nos dice, abre comillas, en el siglo XXI se deberán enfrentar grandes problemas que requieren nuevos instrumentos en el orden del conocimiento y de la acción. Este hecho nos pone en los umbrales de una mutación sin precedentes de la subjetividad que solo pueden ser llevadas adelante por una educación consciente de los desafíos a enfrentar. Cierra comillas. Desde el ámbito colectivo se nos presenta la necesidad de pensar y a la vez formar al sujeto para que éste tenga herramientas suficientes para revalorar desde la humanización de la relación de él con la tecnología y la producción de nuevos saberes que representan un uso positivo y efectivo de la tecnología. A partir del método que nosotros escogimos, que fue el método del focus group combinado con la investigación documentada, la observación participante y el método de caso, escogimos los instrumentos o técnicas de recolección de datos que fueron la entrevista, o son la entrevista de grupo focal aplicado en el uso de las TIC mediante foros virtuales, y los talleres investigativos utilizando blog y el chat, evidenciando así el uso de las TIC que estamos implementando en nuestra investigación. Esto con el objeto de que surjan estrategias al conocer las formas de significación sobre las problemáticas que son objeto de estudio de nuestra investigación y que buscan orientar construcciones de nuevas formas de subjetividad y significación, de nuevas formas de aprendizaje y de conocimiento. Nosotros en este momento vamos a mostrarles la página que estamos utilizando, el blog en sí que estamos utilizando, y donde se evidencian la forma en que hacemos la recolección de estos datos necesarios para la investigación. Buen día. Como estudiante de Administración de Negocios Internacionales,
en unión con las diferentes disciplinas que venimos trabajando en el grupo de investigación, está licenciatura en filosofía, ingenieros de sistemas, mercadología. Entonces, hemos abordado que para dar soluciones a problemas sociales necesitamos incluir los diferentes saberes. ¿Para qué? Para generar nuevas formas de subjetividad desde las diferentes disciplinas. De allí que tenemos en cuenta que los avances tecnológicos nos han facilitado mucho la vida, pero también nos vienen condicionando a ellos. Tanto que hoy en día no se piensa que estamos en tecnología, se piensa que estamos en tecnología cuando adquirimos los nuevos aparatos como el uso de BlackBerry y no en el uso que le estamos dando adecuadamente a esos aparatos. O sea, estamos adquiriendo tecnología sin saber lo necesarios que son para nosotros y el buen manejo que le debemos dar. De este modo no protesto contra la invención de la tecnología, sino contra el desgaste que se viene haciendo en cuanto a los recursos naturales en la producción de esas nuevas tecnologías y no en el buen manejo de las tecnologías que tenemos existentes. Y venimos también provocando desastres por ese mal uso de las tecnologías, el mal uso de los recursos naturales. De allí que abordamos la transdisciplinaridad, que son los diferentes conocimientos en los diferentes saberes, pero a través, no tanto que se centre en un saber específico, porque hoy en día conocemos a un hiperespecialista, aquella persona que se centra mucho en su saber específico, por ejemplo, administradora de negocios internacionales. A mí me enseñan solo a administrar los recursos con el menor de los costos, pero sin importar qué efectos viene produciendo el crear o generar un nuevo producto en la sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear profesionales que tengan que tengan visión en cómo formar soluciones a esos problemas sociales, no solo que se centren en sus intereses personales. También abordamos la parte de prácticas del conocimiento. ¿Por qué? Porque es necesario tener en cuenta cómo estos profesionales han adquirido ese conocimiento y cómo lo vienen trayendo a la práctica, cómo los alumnos los estudiantes estamos percibiendo ese conocimiento y luego lo estamos llevando a la práctica. Entonces, lo que queremos es generar nuevas formas de subjetividad, tanto de los profesionales docentes como de los que estamos en formación. Entonces, de ahí tenemos en cuenta, en lo de la transdisciplinariedad, tenemos en cuenta la cita de Víctor Morles, que nos habla que multidisciplinaridad surge a comienzos del siglo pasado como una gran innovación, proponiendo que en la solución de problemas sociales participen simultáneamente profesionales de diferentes disciplinas. Poco después aparece la interdisciplinariedad, protesta contra el saber en píldoras que produce el sistema educativo imperante y por la necesidad de estudiar problemas vinculados a varias disciplinas. Establecidas y más recientemente se crea la transdisciplinaridad como actitud de mente abierta de crítica al tecnocientificismo de promoción, comunicación entre las diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque no se basa solo en crear ciencia, sino en saberle dar el uso a esa ciencia que se crea. Abordamos las prácticas del conocimiento también en una cita que habla así, que dice Víctor Morles, abro comillas: existe un caos terminológico y conceptual, aunque no existan definiciones perfectas, por cuanto los objetos sociales son muy complejos y además estamos limitados por factores de producción material, de poder y de dominio, por el cual la comunidad científica existe el lema que la ciencia es un proceso permanente de confrontación y rectificación de ideas, pero no lo practica. O sea, el detalle aquí está en que la ciencia dice que está rectificando esas ideas, pero no es consistente con lo que hace, porque no se está preocupando
por el sujeto que está utilizando esa ciencia, esa tecnología. Entonces, ¿cuál es el reto de nuestro proyecto de investigación? Es generar estrategias desde las TICs para cambiar la concepción del conocimiento de ciencia moderna, que significa igual a neutralidad. ¿Cuál es la finalidad que buscamos? La concienciación y sensibilización de las prácticas del conocimiento en el manejo de las TICs. Y el resultado final es la nueva forma de subjetividad a través de la práctica transdisciplinar. Retomando el aspecto de la transdisciplinariedad, desde la ingeniería de sistemas es necesario abordar problemas sociales, y más aún teniendo en cuenta la cita de Violeta Guyot que inicialmente mencionó, sobre la influencia de las tecnologías producidas por la ciencia y que han generado las catástrofes que repercuten en la actual crisis ambiental que padecemos en el medio natural y social. De ahí, acatando la Ley 99 de 1993, lo que en ella se señala acerca de que la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento, lo que nos quiere dar a entender que toda persona está en la obligación de conocer acerca de la prevención de desastres y aplicar los respectivos procedimientos. Además, esto ayuda a que la sociedad participe y se concientice. Es así como en nuestro interés en la importancia e influencia de las TIC sobre las formas de vida establecidas en la sociedad, tomamos como referencia y marco de antecedentes el Foro Multisectorial sobre el papel de las telecomunicaciones TIC para el manejo de los desastres. En breve síntesis, en este foro se nos habla de las emergencias más recientes en Colombia, las cuales son, primero, la que viene del 2004 al 2010, en la cual consta de la emanación de cenizas y erupciones explosivas del volcán Galeras. Segundo que todo, 2010 al 2011, las operaciones que se han venido dando a la ola invernal en el país por el fenómeno de la Niña. Además, Colombia se encuentra en el puesto número 3 de las poblaciones más expuestas al riesgo de inundaciones, ciclones tropicales, terremotos y deslizamientos de tierra en el índice mundial de riesgo de mortalidad. Por supuesto, ante el gran avance de la tecnología y la comunicación, el gobierno de la República de Colombia implementó la Ley 1523 del año 2012, la cual indica que es necesario, primero, acceder a la información relacionada con la gestión del riesgo de desastres de todo el país. Segundo, adoptar y promover estándares y protocolos, soluciones tecnológicas, procesos para el manejo de la información para la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Tercero, contribuir a la construcción, distribución y apropiación del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país. Cuarto, contribuir a la generación de los elementos de información e interacción para el seguimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgo del país. Quinto, contribuir a la divulgación de información relacionada con el conocimiento del riesgo, la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. Sexto, responder a las necesidades de información sobre las estadísticas de afectación y apoyos brindados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres en las situaciones de emergencia. Séptimo, articular los sistemas de información de las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales. Y por último, octavo, privilegiar el trabajo conjunto para producir, compartir y usar información geográfica necesaria para soportar el desarrollo del país. En el foro que se determinó que es necesario el uso de las TICs para la atención de emergencias, porque estas deben ser utilizadas
como medios de comunicación ante una catástrofe natural, puesto que son de vital importancia para estar actualizándose del desarrollo de las catástrofes y bienestar de los ciudadanos. Desde ese sentido es que se debe tener en cuenta que una de las conclusiones de este foro sobre el plan de acción que debe darse en Colombia es precisamente que se presenta abre comillas, la necesidad de incluir las redes sociales dentro del Plan Nacional de Emergencias, cierra comillas, para que las instituciones educativas deben buscar mecanismos de hacer parte de los entes que generen propuestas para suplir esa necesidad, por lo cual que es tan importante que esa necesidad sea objeto de estudio en nuestra investigación. Buen día. Para dar mayor claridad sobre el papel y la importancia que han tenido las TIC sobre la sociedad y el individuo, debe señalarse cómo en la actualidad una de las revoluciones que estamos viviendo y que han generado nuevas formas de vida son precisamente las tecnologías de la información, puesto que, como indica Manuel Castel en su libro La Era de la Información, en el volumen 1, La Sociedad Red, las revoluciones tecnológicas, abro comillas, se caracterizan por su capacidad de penetración en todos los dominios de la actividad humana, no como una fuente exógena de impacto, sino como el paño con el que está tejida esa actividad. En otras palabras, se orientan hacia el proceso, además de inducir nuestros productos. Por otra parte, el núcleo de la transformación que estamos experimentando en la revolución en curso remite a las tecnologías del procesamiento de la información y de la comunicación, cierro comillas. Por lo cual, en el grupo de investigación hemos asumido dicha importancia e influencia de las TIC sobre las formas de aprendizaje, especialmente en el proceso de lectoescritura que es tan vital en la formación profesional de nosotros los universitarios. Pues como lo indica Humberto Eco, quien, abro comillas, quien no se familiariza con el libro difícilmente maneja otro medio de comunicación e inclusive un computador, cierro comillas. Por lo cual, a partir de la asignatura de competencias comunicativas, se asumió la observación participante para conocer lo que acontecía en las aulas de clase, además que desde esta asignatura, que es orientada por nuestra maestra Marta Roa, hemos podido deducir que gran parte de nuestra población estudiantil universitaria no utiliza de forma correcta y adecuada las TICs, situación preocupante, ya que surgen muchas interrogantes acerca de cómo se está dando dicho manejo. No podemos seguir ignorando esta problemática que desde tiempos anteriores nos asedia, ya que el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad de la misma. No podemos seguir en este mal vicio, pero no solo el mal uso de las TIC es lo que nos preocupa, también nos preocupa las falencias en la lectura y escritura de nuestros futuros profesionales. Estanislao Zuleta nos evidencia en su texto sobre la lectura que no debemos tener una lectura banal, sino una lectura detallada y sutil. Podemos malinterpretar esto argumentando que tenemos que leer lento y pausado. Pues no, la afirmación correcta de esta frase sería más bien que debemos ser como rumiantes, masticar y masticar, lo que equivale a poder interpretar, poder procesar con claridad lo que estamos abordando, lo que se está leyendo, pero no solo debemos masticar, también se debe de indagar y cuestionar lo leído y analizar y criticar, en este caso, como un león dominante. Y terminar nuestro proceso con la creación de un concepto propio de carácter trascendental, evolutivo, que aporte a la sociedad, que genere un impacto social, ser como niños. Es por ello que desde la epistemología de la complejidad y las diferentes disciplinas del saber
abordamos estas problemáticas sociales reales que buscan un solo fin: crear herramientas estratégicas que permitan repercutir de forma contundente y positiva en nuestros universitarios, creando una conciencia social colectiva que permita generar una atmósfera en la que el proceso de lectura y escritura puedan repercutir en el cambio que se pretende a través de la investigación, razón por la cual este proyecto de investigación se basa en el Plan Decenal de Educación 2011-2006, planteado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se indica sobre la renovación pedagógica desde el uso de las TICs en la educación, que uno de los objetivos es el fortalecimiento de los procesos lectores y escritores, en el cual se pretenden, abro comillas, garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo humano, cierro comillas. Así es como queda fundamentada la importancia de redireccionar el uso que le dan los estudiantes a las TICs en nuestro proceso de aprendizaje. Para finalizar, es importante resaltar cómo la pretensión es precisamente que la investigación repercuta en el modelo pedagógico de la Corporación Universitaria Remington-Cúcuta y, por supuesto, en las diferentes prácticas de conocimiento, tanto las profesionales, las docentes y las investigativas. ¿Por qué? Porque las TIC deben ser una herramienta que facilite el desarrollo de las competencias y habilidades de quienes aprenden, pues ellas deben ser la posibilidad de ver transversalmente problemas propios de la época que estamos viviendo, más aún en lo que concierne al hecho de mejorar las competencias comunicativas, tal y como lo mencionaba alguno de nuestros estudiantes, y a su vez adquirir el conocimiento de la manera en cómo los individuos debemos estar prevenidos y preparados ante situaciones de desastre y de emergencia. De esta forma es la manera en que nosotros podríamos conservar el medio ambiente. Y más aún se debe señalar que el enfoque pedagógico que se debe dar a las prácticas docentes en los procesos de enseñanza deben estar orientados por nuevas formas de concebir la noción de conocimiento a través de esa epistemología de la complejidad que expusimos, de la transdisciplinariedad y el uso de las TICs en la formación integral de los profesionales. Así es como, tomando a Edgar Morin, se puede resaltar que los 7 saberes que él señala en su texto Tierra Patria, y que es citado por Violeta Guyot, pueden llevarse a cabo mediante este proyecto de investigación, que es precisamente que trabajemos por la humanización de la humanidad y por el doble pilotaje del planeta, que es obedecer la vida y guiar la vida. Y asimismo, en medio de esto, una importancia vital, que aprendamos a respetar la diferencia y la identidad consigo mismo, y sobre todo que apliquemos la ética de la solidaridad con respecto a lo que tiene que ver con los derechos de tercera generación, que es el respeto por las generaciones futuras. Finalmente, esperamos que la recolección de datos que estamos ya empezando a llevar a cabo por medio de nuestro blog nos permita alcanzar ese objetivo que nos trazamos, el cual es generar el enfoque y modelo pedagógico que nos conduzca a dar un uso más humano, racional y sensible de las TIC, y esto repercuta en formas de aprendizaje totalmente diferentes a las que se han venido gestando hasta el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad.